Señor le bendiga. Quiero darle la bienvenida en este día y decirle de que Dios ha sido bueno para con su vida, Dios ha sido bueno para con mi vida, ¿sí? Y la palabra del Señor dice en el libro de los Salmos, capítulo 118, verso 24, que este es el día que Dios hizo, amén. Entonces, por haber hecho el Señor ese día especial, nos gozaremos, amén, nos alegraremos en su palabra y en su verdad, en sus promesas. Entonces quiero invitarle a que allí donde usted está, junto con toda su familia y todo su corazón, podamos disponernos para recibir esa palabra, esas promesas y lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, amén, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga en este momento. Quiero invitarle a que abra conmigo la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Y oremos al Señor. Pongamos este tiempo en las manos de Dios para que sea el Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas. Y que esa palabra produzca un fruto de crecimiento, un fruto de madurez espiritual, un fruto de desarrollo en el caminar con Cristo. Oremos al Señor. Señor del cielo y Señor poderoso, te damos gracias en este momento que nos permites estudiar tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, porque en tu misericordia, en tu verdad, nos permites, Señor, recibir esta palabra que viene del cielo para nosotros. Palabra viva, palabra verdadera, palabra que cambia, que redarguye, que convence, Señor del cielo. Padre, presentamos nuestras vidas y oro, Dios, para que cada persona que escuche este mensaje pueda ser transformado, pueda crecer, dar fruto de obediencia, de crecimiento, Señor, con base a lo que dice tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo pido. Amén y amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice la palabra del Señor, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa a la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como podemos ver en la palabra, el apóstol dirige esta carta a personas que tienen una fe. Y lo curioso es que dice igualmente preciosa, porque Pedro utiliza un término griego que designa valor, que designa el mismo rango, el mismo valor, la misma posición, la misma honra, el mismo precio, la misma estatura. Y eso es lo que habla Pedro, una fe que tiene el mismo valor, el mismo sentido, la misma honra, esa fe que tiene el mismo precio, la misma estatura que tuvieron los apóstoles. Entonces, lo que nos habla Pedro, y podemos ver de que él hace referencia al Dios y Salvador Jesucristo. Podemos discernir entonces que la fe a la que está haciendo referencia el apóstol es la fe salvadora. Porque esa fe salvadora muestra lo grande que es el Señor. Esa fe salvadora que opera en usted es la misma que opera en mí. Pero esa fe salvadora es la misma que operó en los apóstoles, en la iglesia primitiva, que opera en todos los creyentes en Cristo Jesús. Es la fe, la convicción, la certeza de que solamente hay un Señor, hay un Salvador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo, hombre, en quien podemos ser salvos. Y es esa fe la que nos dice que Jesucristo fue a la cruz para tomar nuestros pecados, llevarlos allí clavados en la cruz. Que tomó nuestras enfermedades, nuestras debilidades, nuestras maldiciones y los clavó en la cruz. Pero la fe también nos dice de que Él
fue a la tumba, pero al tercer día resucitó. Y Él, esos pecados, esa maldición, esa enfermedad, los dejó clavados en la cruz, pero resucitó para darnos vida a usted y a mí. Esa es la fe salvadora. Y es una fe preciosa, una fe grande. La misma fe que operó en estos apóstoles, ahora opera en nosotros. Esa misma fe tiene valor, tiene el mismo rango. Y Pedro escribe a la iglesia, les dice, él dirige esta carta a los creyentes que tienen esa fe, tanto a los gentiles como a los judíos que tienen esa fe. Y les dice lo siguiente: que la gracia y la paz sean multiplicadas. Y dice que sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia es ese valor inmerecido, ese regalo inmerecido que en efecto lo recibimos mediante la fe por Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia que nosotros somos salvos por gracia, y esto es mediante la fe. Efesios capítulo 2 versículo 8. Pero dice Pedro que la gracia tiene que crecer en nosotros. Y también la paz de Dios tiene que abundar en nuestros corazones, tiene que abundar. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para que esa gracia y para que esa paz se multipliquen en nosotros? La respuesta la obtenemos en los versículos que siguen. El versículo 3 dice: todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido entregadas a nosotros por el poder divino de Jesucristo. Y dice, mediante el conocimiento del que nos llamó. Y los versículos más adelante, versículo 5, el 4, dice: por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para llegar a ser participantes de una naturaleza divina. Entonces lo que nos habla la palabra es que la gracia y la paz la obtenemos por la palabra. Porque aquí dice que fueron dadas por las promesas. Cada vez que nosotros leemos esta palabra del Señor, podemos ver las promesas del Señor, podemos ver la gracia, podemos ver que la paz de Dios nos va llenando, que esas promesas van cambiando nuestras vidas. Pero es aquí donde dice, por eso nos dice que la recibimos mediante el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la palabra de Dios. ¿El conocimiento de quién? Del Señor Jesucristo, de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra, conocer a Dios Padre, conocer a Dios Hijo, conocer al Espíritu Santo, para que la gracia y para que la paz sean multiplicadas en nuestras vidas. Y por eso en el versículo 5 dice: pongan toda diligencia. Y dice, a esa fe salvadora debemos añadirle virtud. Y la virtud, Pedro lo relaciona precisamente con el término griego que corresponde a hacer actos heroicos. Eso es virtud. En otras palabras, está diciendo, usted tiene la fe salvadora, pero esa fe salvadora tiene que también crecer, porque la gracia, la paz, va a hacer que se convierta en una fe viva. Y esa fe viva tiene que añadirle obras, también lo que dice Santiago, añádale obras. Y es por eso que Pablo dice, añádale virtud. Y la virtud son esos actos heroicos. Muéstrame tus obras, muéstrame tu fe, yo te mostraré mis obras, dice Santiago. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces son estos actos heroicos, comenzar a hacer cosas, pero no a ver si funcionan o no funcionan. Cosas, obras
teniendo la certeza, la seguridad, la convicción de que el Señor Jesucristo nos está respaldando, porque estamos siendo guiados por Él. Y también nos habla el apóstol Pedro que a esa virtud tenemos que añadirle conocimiento. Y este conocimiento se refiere al entendimiento, a la sabiduría que viene como resultado de aplicar la verdad, de aplicar esta palabra del Señor. Debemos agregarle virtud a la fe, pero debemos agregarle conocimiento a la virtud. Y lo que nos dice la palabra es que el conocimiento incluye el estudio de esta palabra. Dice la palabra del Señor que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De esta palabra. Por eso hay tanta gente que no tiene nada. Por eso hay tanta gente que le cuesta creerle al Señor. Porque le hace falta conocimiento, le hace falta aplicar, vivir, ser hacedores de la palabra de Dios. Y como no la conocen, no la pueden llevar a cabo. Dudan de lo que Dios les tiene preparado, dudan de lo que Dios les ha entregado. Añádale virtud, pero añádale también conocimiento a su fe. La fe es más que una creencia. Si usted cree que el Señor Jesucristo fue a la cruz para salvarle a usted, si usted cree que el Señor Jesucristo le perdonó, le restauró, le sanó, es también tiempo de añadirle conocimiento a esta palabra y de decir: Señor, te doy gracias porque esta palabra me dice que tú has venido a darme paz, que tú has venido a darme promesas, que tú has venido para que yo crezca. Tú quieres que yo crezca. Ese es el conocimiento de la palabra. Y por ese conocimiento vamos a comenzar a movernos, a hacer actos heroicos, virtudes. Entonces la palabra, lo que nos habla Pedro, es precisamente señales, como eslabones, cadenitas, para que nosotros nos vayamos a ir creciendo en la palabra del Señor. Esa es la voluntad del Señor. Todo esto es una lista de excelencias para crecer en el Señor. Ahora, al conocimiento, dice el versículo 6, a ese conocimiento agréguenle dominio propio. Y dominio propio, Pedro se está refiriendo, es prácticamente al contenerse. Contenerse. Porque esa era la característica que mostraban los atletas en el tiempo de los griegos. El cristiano debe controlar su carne. El cristiano debe controlar sus pasiones. El cristiano debe aprender a controlar los deseos de la carne. Entonces el dominio propio tiene que ver precisamente con el autocontrol. Tiene que ver con la disciplina, con la contención. Bien lo dijo el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Dice que los que son hijos de Dios deben ser guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. No por sus deseos, no por sus pasiones, no por la carne, sino por el Espíritu Santo. Y es lo mismo que nos habla el apóstol Pedro. Dominio propio. Nosotros tenemos esa capacidad para gobernar sobre la carne, sobre las pasiones, y no al contrario. Y nos dice la palabra que al dominio propio le debemos agregar, le debemos añadir paciencia. Y la paciencia es la capacidad para resistir. La paciencia es la capacidad de perseverar en lo que es lo correcto. Eso es paciencia. La paciencia es aquella arma que el Señor nos da, incluso para vencer las tentaciones.
Jesucristo fue vencido 3 ocasiones en el desierto, pero cuando comenzó su ministerio fue tentado una y otra vez. Y en esa tentación nosotros debemos, mis amados hermanos, ser pacientes para resistir de la misma forma en que resistió nuestro Señor Jesucristo y salió victorioso tanto en el desierto como en su ministerio. En todas las tentaciones nosotros debemos desarrollar esa paciencia para salir victorioso en cada tentación. No caer en la tentación, no ceder a ella, sino por el contrario rechazarla. Bien dice la palabra del Señor que debemos resistir al diablo, resistir a Satanás, y él huirá de nosotros. Y la palabra es esa, paciencia. Paciencia es esa capacidad para resistir. Entonces al dominio propio le podemos agregar esa paciencia, como nos enseña la palabra. Y a la paciencia debemos agregarle piedad. La piedad es la reverencia, la lealtad, la obediencia hacia nuestro Dios. Que todo lo que hagamos por los actos heroicos lo hacemos con propósitos, lo hacemos, inclusive van a llegar días difíciles, van a llegar días malos, momentos difíciles, pero es ahí donde nosotros debemos ser pacientes, donde debemos mostrar el dominio propio, pero también debemos manifestar la lealtad hacia nuestro Dios, donde debemos manifestar la obediencia, la reverencia hacia nuestro Dios. En todo momento, bajo todas circunstancias, debemos estar nosotros evidenciando de que somos hijos de Dios, que tenemos una fe salvadora, pero aún así por las cosas que hacemos, las hacemos con un propósito, con un entendimiento, con base a la palabra. Y no nos dejamos mover fácilmente, dominio propio, sino podemos seguir avanzando aunque los momentos estén difíciles. Eso es paciencia. Pero ante todo, darle la gloria a nuestro Dios. Ante todo, ser leales. Ante todo, mantener una vida en compostura recta delante de nuestro Dios, dándole gloria al Señor. Dice la palabra que Abraham, aunque duró 20 años esperando una promesa, él fortaleció su fe, él esperó, dándole la gloria al Señor. Eso es lo que el Señor espera de usted y de mí. Y a esa piedad debemos añadirle, dice la palabra, afecto fraternal. Y el afecto fraternal es la disposición mutua, ¿verdad?, para ayudar a los demás. Porque si nosotros somos gente de fe, si nosotros somos gente que hemos sido enseñados en algunas cosas, debemos también, dice la palabra, o sea, si nosotros queremos crecer en la palabra del Señor, si nosotros queremos crecer en la gracia, en la paz, si nosotros queremos crecer en el conocimiento, debemos también enseñarlo a los demás, transmitirlo. Eso es afecto fraternal. Por eso dice la palabra, Filipenses capítulo 2, que lo que hemos recibido de Cristo, esa paz, ese sentir que hemos recibido, esté también en nosotros para mostrarlo a los demás. Dice, nada hagáis por contienda. Dice, sed benignos los unos con los otros. Pero también nos dice que no debemos mostrarnos unos más que otros, sino que antes bien teniendo en una posición más alta a los demás. Y no es un sentido de inferioridad, sino nos habla de humildad. Nos habla de ese afecto fraternal, de estar en la disposición para servir. Eso es lo que nos dice la palabra. Y termina con una máxima el apóstol Pedro: el amor. Porque al afecto fraternal nos dice que debemos agregarle amor. ¿Y quién es el amor? Dios es amor. Ante todo,
Usted puede tener mucha fe, pero si no tiene a Dios en su corazón, no sirve de nada. Dice la palabra, usted puede tener toda la fe que quiera para mover los montes, puede hablar de todo, pero hay un camino mejor y es el amor, es Dios mismo. Si no tenemos amor, nada somos. Vamos a ser, dijo Pablo, esos címbalos que retiñen, vamos a ser huecos por dentro, hipócritas. Podemos tener el dominio propio, podemos tener la paciencia y todo, pero si no tenemos amor, no somos nada. Entonces es aquí donde la palabra de Dios se complementa. Y por medio de Pedro, por medio de Pablo, por medio de Santiago, por medio de Juan, por medio de los apóstoles, el Señor quiere una sola cosa: que a la fe salvadora que recibimos en un momento, en un instante, le vayamos a ir agregando ingredientes hasta llegar al amor. Y el amor echa fuera todo temor, todo miedo, toda falta de perdón. El amor echa afuera todo problema, toda raíz de amargura. El amor echa afuera las cosas de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y es por eso que nos dice, si abundan en estas cosas, versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento, dice la palabra, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo saber si una persona está creciendo en el Señor Jesucristo? Por la fe, por las virtudes, por el conocimiento que tenga de Él, por el dominio propio, por la paciencia, por la piedad, por el afecto fraternal y por el amor. Evidencias de que una persona ha crecido en el conocimiento. Y entonces eso es lo que nos dice, que esa gracia y esa paz van a reposar más y más sobre nosotros. Porque no estaremos ociosos, no estaremos sin nada que hacer. Siempre va a haber una preocupación, y la preocupación es crecer en la fe, crecer en los actos heroicos, crecer en el conocimiento y mostrar, evidenciar a los demás, al mundo, de aquella gracia, aquel amor que nos ha llenado a nosotros. Es por eso que Pedro le escribe esta carta a la iglesia y comienza hablándoles que la gracia, la paz crezcan en ustedes, pero crezcan en el conocimiento. Que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos inunde con su presencia y nos ayude a agregarle más ingredientes a lo que Él quiere de nosotros. Que el Espíritu Santo nos ayude a permanecer, a ser leales, a darle la gloria a nuestro Señor, a ser obedientes. Que esta palabra no sea solamente para los oidores, sino sea para ponerla en práctica. Amén. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Señor soberano, Señor del cielo, te damos gracias porque nos has permitido recibir esta palabra. Oro, Dios, para que cada persona que escucha esta palabra pueda llevar ese fruto que tú quieres. Podamos añadirle más ingredientes a nuestra fe hasta llegar a lo máximo, al amor, a recibir tanto ese amor tuyo para mostrárselo a los demás. Espíritu Santo, tú conoces a aquella persona que le cuesta resistir, que le cuesta controlarse. Enviamos una palabra de fortaleza a esta persona, Señor soberano. En el nombre de Jesús de Nazaret, que sea tu Espíritu dando esas fuerzas para resistir en el día malo. Aquellos que comienzan a hacer algunas obras por la fe, pero quedan a medias, en el nombre de Jesús le exhortamos a que avance, a que retome, a que avance en el camino del Señor Jesucristo.
Cristo, a que muestre esa fe, a que muestre esas virtudes, a que muestre ese dominio propio, esa paciencia para resistir. En el nombre de Jesús de Nazaret, guía, levanta, Señor, de la gloria a cada hijo tuyo. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Señor, por cada persona nueva, que puedan proceder al arrepentimiento y declarar con su corazón, recibirte, Señor amado, en su corazón. Señor poderoso, confesar con su boca y creer en su corazón de que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, y que solamente en ti hay salvación y hay vida eterna, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Toda la gloria al Señor, mis amados, por esa poderosa palabra que ha dado a nuestro corazón, ¿sí? Yo quiero invitarle a que sigamos guardando nuestro corazón, a que sigamos permaneciendo en su palabra, a que sigamos fortaleciéndonos unos a otros. Si tiene alguna petición en su corazón, si desea que oremos por usted, no dude en comunicarse con nosotros si gusta, y pues estaremos orando por esa petición que tenga en su corazón. Le bendigo, que tenga un día muy bendecido, lleno de la fortaleza del Señor. Amén.